Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo. ¿Lo ¿no? hizo? Lo intentó, ¿no? No. Felipe estaba bien metido con el narco. Pero, ¿cómo Felipe, puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra, también, es a muy ver, grave lo que estás diciendo. pero cómo? A ver, si yo ahorita entrego una tonelada de droga, ¿le voy a decir, dame un recibo? ¿Verdad que no? Pues no, Entonces no, no pero tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco. Pues fue él el que le declaró la guerra al narco, porque tienes que Era su reconocer eslogan. que hay ciudades y hay Todo lo... estados No, Adela. dominados por el narco, que ponen a los presidentes municipales, o no es Ujú. cierto. Sí, Bueno, sí. entonces tú dices que solo fue un eslogan. Ujú. Ok, Dices, tú me acabas de hacer una pregunta y quiero enfatizar en eso. Estás haciendo una declaración muy grave. pues son declaraciones muy fuertes, ¿no? O sea, que Y un de, y de expresidente. todo, y de todo lo que hemos hablado, de que tengo prueba. ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees? ¿O cuál me va a creer el público y cuál no? ¿Tengo pruebas? ¿Tengo un papel firmado? ¿Tengo grabaciones? No, porque no puedes grabar. ¿Por qué entonces me preguntas No, si yo no te tengo estaba pruebas? Si preguntando, no ¿lo tengo pruebas. viste? ¿Te Tú me estás consta? haciendo... ¿Para qué me entrevistas si quieres pruebas? ¿Quieres que te dé un recibo? Calderón estaba con el narco y punto. Hoy sí que Adela Micha se queda helada y no supo qué contestarle a la reina del Pacífico en esta entrevista donde vean cómo chayoteramente defiende a Felipe Calderón y le dice algo inédito a la reina del Pacífico. O sea, vienes, me entrevistas y yo te he hablado de muchas cosas sin pruebas y me las has creído. O dime qué me crees y qué no me crees. Te digo lo de Calderón y me dices que es algo grave y que no tengo pruebas. Se vio como una total inepta Adela Micha y ya no sabe qué contestarle a la reina del Pacífico. Mis respetos, porque ella misma se echó la soga al cuello y pues le contestan nada más y nada menos que con la verdad. Vamos a ver esta entrevista completa para todos ustedes. Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo. ¿Lo ¿no? hizo? Lo intentó, ¿no? No. Felipe estaba bien metido con el narco. Pero, ¿cómo Felipe, puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra, también, es a muy ver, grave lo que estás diciendo. pero ¿cómo? A ver, si yo ahorita entrego una tonelada de droga, ¿le voy a decir, dame un recibo? ¿Verdad que no? Pues no, Entonces no, no pero tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco. Pues fue él el que le declaró la guerra al narco, porque tienes que Era su reconocer eslogan. que hay ciudades y hay Todo lo... estados No, Adela. dominados por el narco, que ponen a los presidentes municipales, o no es cierto. Sí, Bueno, sí. entonces tú dices que solo fue un eslogan. Ujú. Ok, Dices, tú me acabas de hacer una pregunta y quiero enfatizar en eso. Estás haciendo una declaración muy grave. pues son declaraciones muy fuertes, ¿no? O sea, que Y un de, y de expresidente. todo, y de todo lo que hemos hablado, de que tengo prueba. ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees? ¿O cuál me va a creer el público y cuál no? ¿Tengo pruebas? ¿Tengo un papel firmado? ¿Tengo grabaciones? No, porque no puedes grabar. ¿Por qué entonces me preguntas No, si yo no te tengo estaba pruebas? Si preguntando, no ¿lo tengo pruebas. viste? ¿Te Tú me estás consta? haciendo preguntas si no tengo pruebas. No, no, exacto. Pero a lo que yo voy es, yo te he dicho, ¿te consta? ¿Lo viste? ¿Lo Me hiciste? consta. Y me acabas de decir que estoy haciendo una declaración muy fuerte en contra de Felipe. Y te consta. Si miraste el juicio contra García Luna, sí. ahí mencionaron a Felipe también. Sí. Y a López Obrador. Bueno, ¿les consta? Pero lo están mencionando. ¿Y les consta? ¿Tienen el papel firmado? No.
Cuando yo te pregunto y por si qué lo te está consta, mencionando? es si lo viste, lo viviste. Porque lo vi, lo viví, lo oí. Tómala, porque lo viví, lo vi y lo oí. O sea, vean cómo quería defender a capa y espada al Borolas, al Felipe Calderón, y luego se quejan porque la gente les dice que son chayoteros y que sí reciben sus buenos chayotazos para hablar bien de quien les convenga. Y en este caso la reina del Pacífico la hizo pedazos con la misma pregunta que le hace Adela Micha. Se queda helada. No sabe qué contestarle cuando le dicen que Calderón pues pertenecía al narco. Y dice, ¿te consta, sí? Lo viviste, porque lo viví, lo vi y lo oí. Le revira a la reina del Pacífico. Y es que, como bien hasta lo dijo el mismo Ceballos, no sé si se acuerdan de esta entrevista, vean lo que decía. Políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. Un asunto ver. Y si no lo supo, pues fue un idiota, que de por sí lo es. Pero la realidad es más bien que sí lo sabía. Pero vean cómo con esto se demuestra que todos los medios chayoteros y convencionales están maiciados por el poder criminal, por la mafia del poder. Inclusive los que decían que Felipe Calderón no pertenecía al narco, ahí está la reina del Pacífico. Y la revira con un argumento muy válido. En el juicio de Genaro García Luna, ¿tenían pruebas? Pues no, porque nadie les da comprobantes. Y le pregunta al final a Adela Micha, ¿pero tú puedes asegurarlo? ¿Tú lo viviste? ¿Tú lo oíste? Y escuchen lo que le dice al final la reina del Pacífico. Y te consta. Sí miraste el juicio contra García Luna, sí. Ahí mencionaron a Felipe también. Sí. Y a López Obrador. Bueno, ¿les consta? Pero lo están mencionando. ¿Y les consta? ¿Tienen el papel firmado? No. Cuando yo te pregunto ¿Y por si qué lo te están consta, mencionando? es si lo viste, lo viviste. Porque lo vi, lo viví, lo oí. Porque lo vi, lo viví y lo oí. Punto. Y aparte, quería embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no hay que olvidar que quien mencionó al presidente Andrés Manuel López Obrador en el juicio fue el mismo abogado Genaro García Luna. En cambio, a Calderón, al Borolas, quienes lo mencionaron fueron los mismos testigos. Nunca mencionaron al presidente, aunque quisieron embarrarlo. Pero luego se quejan de que vean cómo les llaman chayoteros. Ahí está toda la verdad. Mis respetos, porque, repito, la misma Adela Micha fue la que se puso la soga al cuello. Y ahí está, miren, ¿por qué un periodista defiende a un político que ha sido señalado por muchos en su momento y después? No entiendo, en vez de tomarlo como primicia tal declaración o nota relevante, tratan de minimizar el comentario defendiendo al expresidente de los fachos. Así o más claro, sí, porque tratan de minimizarlo. Realmente esta imagen dice más que 1000 palabras. Haremos grandes negocios, ya lo verás, y así está la política con el periodismo vendido. Y a estas caricaturas le podemos poner rostro de Calderón y todos los chayoteros con el periodismo vendido, porque esta es la realidad de nuestro México. La verdad, mis respetos para lo que contestó la reina del Pacífico, y sobre todo el remarcarlo. Te consta porque tú lo viviste, porque lo viví, lo oí y lo vi. Mis respetos para la reina del Pacífico, cómo Pues si la tan dejan recibo. ridículo. ¿Verdad que no? Pues no. Entonces no tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. Entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco.
pues fue él el que le declaró la guerra al narco, porque tienes que reconocer Era su eslogan. que hay ciudades, Todo- que hay estados No, Adela. dominados por el narco, que ponen a los presidentes municipales, o no es cierto. Sí, Bueno, sí. entonces tú dices que solo fue un eslogan. Ujú. Ok. Dices, tú me acabas de hacer una pregunta y quiero enfatizar en eso. Estás haciendo una declaración muy grave. Pues son declaraciones muy fuertes, ¿no? O sea, que un Y de expresidente... y de todo lo que hemos hablado, de que tengo prueba. ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees? ¿O cuál me va a creer el público y cuál no? ¿Tengo pruebas? ¿Tengo un papel firmado? ¿Tengo grabaciones? No, porque no puedes grabar. ¿Por qué entonces me preguntas? No, si yo te tengo estaba pruebas? preguntando, tengo ¿lo viste? pruebas. ¿Te ¿Tú me estás consta? haciendo preguntas si no tengo pruebas? No, exacto. Pero a lo que yo voy es, yo te he dicho, ¿te consta? ¿Lo viste? ¿Lo hiciste? consta. Y me acabas de decir que estoy haciendo una aclaración muy fuerte en contra de Felipe. Y te consta. Sí miraste el juicio contra García Luna, sí. Ahí mencionaron a Felipe también. Sí. Y a López Obrador. Bueno, ¿les consta? Pero lo están mencionando. ¿Y les consta? ¿Tienen el papel firmado? No. Cuando yo te pregunto y por si qué lo te están consta, mencionando? es si lo viste, lo viviste. Porque lo vi, lo viví, lo oí. Porque lo viví, lo vi, lo oí. Tómala. Con eso la terminan de acabar a la Adela Micha. La verdad se queda helada con una pregunta que creo que se arrepintió de haberla hecho porque le dieron un tremendo revirón. Y bien dice, ¿para qué me entrevistas si quieres pruebas? ¿Quieres que te dé un recibo? Calderón estaba con el narco porque lo viví, lo vi y lo oí. Punto y final. Así como es. Tremendo este video, la verdad, vale la pena ver cómo le dan tremendo revirón a la Adela Micha. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y por favor, no se vayan sin antes darle like a este video, porque de esa manera nos ayuda muchísimo y ustedes hacen que el YouTube recomiende este video y esta información se difunda en todo México y se sigan ardiendo los derechangos.